Profe, muy buenas noches. Vamos a dar inicio a la sesión del día de la noche de hoy. Eh, por favor, me confirman si me están escuchando. Gracias. Sí, profe, clarito. Clarito, Buenas clarito. tardes. Listo, muy buenas. Muy buenas, buenas, buenas. Listo, mis profes. Vamos a empezar de una vez como para no terminar tan tarde. La idea cuál es, pues que tenemos atención. Le solicito, porfa, que su participación, de pronto llamar a alguien, alguno de ustedes, para que me dé su opinión y listo. Entonces ya vamos a compartir pantalla para empezar y entrar en materia. Mientras compartimos y eso le damos tiempito a los demás compañeros que se puedan agregar a nuestra reunión. Listo. Bueno, pues vamos a empezar. Les voy a compartir aquí pantalla sobre temáticas del programa, la continuación. Entonces, mientras les comparte, mientras llegan otros compañeros, pues vamos aquí viendo algunas cositas. Para refrescar la memoria, vamos a trabajar tres ejes. Nosotros vamos a trabajar tres ejes, que son valores, ciudadanía y contribución. Los valores ya los vimos con anterioridad, pues habla de los valores, la ética, la moral en general y que obviamente es un proceso que ustedes llevan a cabo todos los días en sus labores cotidianas. Buenas a enseñarles, compartir con los jóvenes cosas positivas, respeto, honradez y bueno, todo lo que ustedes o todos los profes que normalmente tocan esos temas en muchas áreas. Y se vuelve transversal porque obviamente nos toca a todos en cualquier área que nosotros pues obviamente nos desempeñemos. Siguiente temática, ciudadanía. Obviamente partimos del ser humano, de las bases del comportamiento, de lo que somos, de lo que nos formamos como personas y como individuos dentro de una sociedad. Partiendo de ahí, ciudadanía es, profesora Mariela, buenas noches. Mariela López. A ver si está la profe Mariela por ahí. Creo que no. Mayel buenas noches. Para que me regale un minutico. Hola, profe, no la escucho. ¿Se tiene por ahí el micrófono abierto o no? Hola, Hola, profe, ¿cómo me le va? Mayerly Lesmes, acá. Presente. Bien, sí, señor. Presente. Profesora, para sumarse, ¿qué es ser ciudadano y qué es ciudadanía? Bueno, yo creo que es como el reconocimiento que tenemos todas las personas de pertenecer como a un lugar, tener derechos sociales, económicos, bueno, no sé, participar de una política en un país o de las normas que tiene un país. Ujú. Dice, yo creo que la profe Mayerly, ¿cierto, profe Mayerly? Eh, Sí, Nos señor. explicó muy bien. Gracias, profe, muy gentil. Solo que yo necesito que usted me regale un minuto, 2 minuticos, depende del tema que estemos dialogando. La idea es que tengamos nosotros, pues obviamente, una pequeña participación, ciudadanía. El siguiente es ciudadanía, y la profe ya nos ilustró qué es ciudadanía. Entonces, hay muchos parámetros a nivel histórico, a nivel social. Obviamente se ha visto reflejada la ciudadanía en diferentes maneras. Ya vamos para allá. Entonces, normalmente las personas
todas, cada uno de nosotros, vamos siempre en un beneficio individual, porque nos gusta hacer cosas y queremos ciertas cosas. Me gusta ir al cine, me gusta que todo esté mejor en mi ciudad, me gusta mejor que esté mejor en mi barrio, en mi comunidad. Entonces, a veces coincidimos en lo que queremos varias personas o muchas personas y eso se vuelve como un bien común, ¿cierto? Quiero que mi cuadra esté súper limpia y pues todos los vecinos tienen esa misma idea. Entonces, lo ideal será que si tenemos esa idea, nosotros nos reuniéramos y arregláramos o mantuviéramos la cuadra limpia. Sería algo magnífico, ¿no? Sería algo que se pudiera hacer y se llevara a cabo, sería muy chévere. Eh, pero obviamente por factores individualistas, personales, pues no logramos a veces llevar a cabo muchas cosas en nuestra vida, hasta en nuestras propias familias, no logramos a veces como coincidir para hacer cosas en común. Ya es el individualismo, pues obviamente, no es que no sea que sea malo el individualismo, no, pero a veces esa egoísmo que se presenta también ahí, pues no nos permite de pronto desarrollar cosas en común. Entonces, nos decía la profe que la ciudadanía es la pertenencia a un lugar, a un sitio, a unas leyes, llevarlas a cabo y desarrollarlas también. Entonces, antes de meternos más en ciudadanía, antes de meternos más, vamos a mirar qué es un derecho, porque a partir de los derechos se crean las ciudadanías. Aló, 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 por ahí un micrófono y lo provocan a uno con un taleguito. Listo, continuamos. Entonces, antes de entrar ya en ciudadanía como tal, vamos a ver algo que es un derecho. Entonces, aquí tenemos dos definiciones de derecho, que obviamente para ser ciudadano yo debo saber a qué tengo derecho, a qué debo y que también, y conocer también mis deberes. Entonces, aquí hay dos, una información subjetiva y otra objetiva sobre el derecho. Facultad o potestad jurídica inherente a los seres humanos por razón de la naturaleza, o sea, por el hecho de nacer, ya tenemos unas facultades o potestades jurídicas, nacen con nosotros, simplemente por el hecho de nacer. Y la parte objetiva está constituido por el conjunto de leyes y reglas que los individuos que se integran a la sociedad organizada deben observar. O sea, yo también tengo que mirar qué pasa a mi alrededor en una sociedad a la cual yo pertenezco o estoy desarrollándome en ella. Entonces, hay muchos factores que nos van a enmarcar a nosotros como ciudadanos o como personas o como individuos dentro de una sociedad. Y uno lo ve pues a diario. Entonces, antes de continuar sobre ciudadanía, vamos a mirar un poquito de historia. Bueno, vamos a mirar un poquito de historia. No les amplío toda la pantalla porque como están entrando todavía, pues me toca estar ahí como muy pendiente, los están ingresando. Bueno, entonces los términos de ciudadanía pues son antiguos y aparecen por allá en Grecia. Pero aquí no todos eran ciudadanos, no había, simplemente se le daba ciudadanía a los varones o se les nombraba como ciudadanos de Grecia, a los varones que participaban en la parte de armas, o los hijos varones de las personas que ya eran ciudadanas de Grecia. Las mujeres, los esclavos y los extranjeros no se consideraban como ciudadanos. Entonces la ciudadanía fue evolucionando como todos los elementos de una sociedad o de una historia. En Roma, la ciudadanía se le daba a todos los miembros que pertenecían a Roma y al imperio. Entonces, por ejemplo, una de las formas que ellos conquistaban tierras era ofrecerles a los señores feudales o los dueños de tierras, a los reyes o la monarquía de otros lugares, la ciudadanía romana porque les daba un estatus social. Entonces, parte de esa conquista que Roma atravesó, por la cual ella
surgió, pues fue eso, también una especie no solo de guerra, sino de negociación con otros territorios, con otras ciudades, con otros países, dándoles la ciudadanía romana a los miembros de las élites de esas ciudades que quería Roma conquistar o apoderarse. En la época feudal, los señores feudales, quienes eran los dueños de la tierra y le daban a las demás personas un pedazo para que cultivaran, eran los únicos ciudadanos que existían o que tenían ese título. Los demás simplemente eran personas súbditos de ellos que trabajaban sus tierras y aparte de trabajar sus tierras tenían que pagarle el derecho a trabajar esas tierras y tener algún tipo de ganancia. Las personas en general no tenían ningún tipo de derecho ni a la participación ni a la opinión, nada de eso. Los únicos que obviamente eh, tenían esos derechos eran los señores feudales, los dueños de las tierras. En la Edad Moderna, mucho más para acá, siglo XVII, XVIII, existían las monarquías, o existen todavía, ¿no? Tenemos todavía monarquías modernas, pero predominaban las monarquías en estos siglos en Europa. Esas monarquías mandaban y se hacía lo que ellas decían, era el absolutismo total. Entonces, obviamente, la plebe, las personas de las ciudades, de los países, entraron en la revolución, porque también cada individuo que estaba dentro de los países, según pues el momento histórico, debería tener el derecho a participar, a opinar, a la protección y a muchas más cosas. Es por eso que en esta época vemos las revoluciones francesas y revoluciones en España y revoluciones en muchos lados, obviamente buscando la igualdad de derechos de los ciudadanos, porque ellos ya se estaban nombrando ciudadanos como tal dentro de los países donde hubo este estallido. Entonces, el pueblo empezó a buscar un estatus de ciudadanía, de derecho, de pertenecer. Tanto los hombres y las mujeres son importantes para los países, para las sociedades. Y por eso pues se dio todo este estallido social que después repercutió en nuestros países. Siglo XXI. Personas viven en comunidades organizadas. Estado garante de los derechos del hombre, al menos en teoría, ¿no? Nosotros no. Es muy bonito lo que dice el papel, según un testimonio, perdón, una opinión personal. El papel aguanta todo y hay muchas cosas muy buenas en el papel, pero si lo llevamos a la vida real, pues eso que existe en el papel, pues no se ve reflejado. En este siglo, obviamente, las comunidades de razas diferentes, de lugares diferentes, de géneros diferentes, empezaron también a buscar los derechos. Y aquí también pues, surgió la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, para darle un estatus importante a cada individuo de la sociedad. Al menos en teoría eran todos los individuos, ¿no? Pero si vemos el reflejo social y en cada sociedad, pues las cosas eran diferentes. Bueno, estamos en Colombia. En Colombia pues también ha habido una revolución social a través de los últimos años. Las mujeres han tenido un papel importante en todos estos cambios sociales. Eh, Pasaron de no tener derecho a estudiar, no tener derecho a votar, no tener derecho a participar, pues a obtener todos esos derechos, obviamente con un trabajo continuo y arduo de ellas. Antes de el año 1991, que es la constituyente, éramos un Estado de Derecho. ¿Qué es eso? Simplemente había unas leyes y las personas o los ciudadanos que vivían dentro del país pues tenían que cumplirlas o si no, tenían que someterse al momento de infringirlas pues algún castigo y listo. Hasta ahí digamos que era un Estado de Derecho. Todas las normas eran comunes para todos los ciudadanos, cualquier ciudad del país, cualquier región, para todos era exactamente lo mismo. Usted infringía la ley, ¡pum!, tenía su castigo. Pero a partir del 91 estamos en un estado social de derecho. ¿Qué quiere decir eso? Que hay unas leyes que nos van a regir a todos o nos rigen a todos. Si nosotros de una u otra manera quebrantamos esa ley,
pues obviamente tengo que tener o respetar de pronto pagar ese quebranto de ley. Pero aquí entran otras variables, por ejemplo, cómo es la persona, dónde ve la persona, por qué la persona cometió el delito. Entonces aquí ya viene la parte humana dentro de las leyes a partir de 1991. La dignidad se establece como un resultado del reconocimiento mínimo de derechos y garantías. El trabajo es el medio adecuado para que los seres humanos mantengan su dignidad en los núcleos de su desarrollo. Aquí la persona como tal toma más importancia de la que tenía anteriormente. Y obviamente se crearon los derechos y los deberes, esto que lo vamos a ver en otras diapositivas un poquito más organizado. Pero aquí tenemos algunos derechos y deberes de las personas. Nosotros, no sé por qué, o bueno, voy a hacer una pregunta a alguno de ustedes, esté por acá cerquita, al micrófono al menos. ¿Qué le decimos a la profesora Ángela que acabo de entrar? ¿Quién está como Mateo? José Gómez Rojas. Mateo es mi hijo, yo soy Olga Profe, Olga, Lucía ¿cómo Rojas, está? sino que tuve que Tranquila. dejar el computador en el trabajo y estoy usando el teléfono. No Ay, te bien, preocupes, gracias, por mucho eso gusto dije para quién está todos. como Mateo, Tranquilo. porque yo sé que hay en cuenta eso. Profe, una pregunta. ¿Por qué nosotros, bueno, o en general las personas, lucha por sus derechos, quiere que sus derechos estén en plenitud, pero nunca hablamos de los deberes? O muy poco se habla. ¿Por qué será eso? Su merced, ¿por qué cree que puede ser eso, profe? ¿Se me fue la profe? Bueno, se me fue la profe. Profe Rosemary, buenas tardes, buenas noches. Buenas noches. Profe, ¿cómo está? La misma pregunta, su merced cree porque cree o qué Bien. piensa, uno lucha por sus derechos y, mejor dicho, se rasga las vertiduras por los derechos, pero casi nunca hablamos de los deberes. ¿Por qué será eso? Porque a nosotros como ciudadanos siempre estamos en la exigencia y por el bienestar propio. Nos olvidamos de los demás y siempre buscamos en nuestro beneficio propio. Entonces exigimos derechos y pensamos que nosotros somos quienes tenemos digámoslo así, somos la última Coca-Cola del desierto, que a mí me deben de garantizar los derechos y a mí me deben de garantizar toda una calidad de vida. Pero a veces nos olvidamos de que nosotros somos corresponsables también de hacer que nuestro ambiente o el lugar en el que nos desempeñemos o el lugar en el que nosotros estamos sea también equitativo para todos y que todos tengamos las mismas condiciones. Entonces lo que a nosotros nos gusta aplicar los derechos, nosotros exigirlos, pero nos cuesta mucho nosotros concientizarnos de que nosotros también somos parte fundamental de ese cambio y que nosotros también debemos de comprometernos para hacer que nuestra sociedad cada día sea mejor. Profe, muy amable, gracias. Ahora sí, Bueno. profe, la profe que está como Mateo se me olvidó el nombre, qué pena con su merced. Profe Rosemary, muy amable. Sí, así, lo que pasa es que ahorita tenía problemas con el audio. Tranquila, profe. Cuénteme Olga ahora Lucía sí. Rojas, yo considero que para las personas es más fácil hablar de derechos que de deberes porque generalmente nos cuesta, me incluyo, Sí. nos cuesta cumplir normas, reglas, responder hacia las normas generales. A veces aquí en Colombia la cultura del facilismo, del atajo, del compinche, de la cosa, regula más que la propia norma. Entonces, siempre estamos diestros a conseguir nuestros derechos, a que se nos beneficie, a que, pues, a sentirnos como reconocidos y no a cumplir esas normas que es el marco legal para cualquier sociedad. Esa es mi opinión. No, profe, muy amable, gracias. Sí, claro, o sea, a mí me queda más fácil exigir algo que me va a beneficiar a mí y no dar algo a cambio de ello, por ejemplo, es un deber. Los deberes empiezan desde el hogar
pienso yo. Eso que antes nos decían que los niños no entran a la cocina, que los niños no lloran, todo ese tipo de cosas, pues obviamente va a repercutir más adelante. Nosotros debemos tener reglas desde el comienzo en la casa con nuestros niños, con los que tienen niños, y ojalá pequeños, ¿no? Desde pequeñitos empezarles a enseñar muchas cosas, que claro, se tiene derecho a tal cosa, pero también tienes un deber en la casa, ayudar, arreglar, de pronto no dejar botada la ropa, cosas elementales, pero que se van a expresar más adelante para que ellos comprendan muchas otras cosas que la vida obviamente les depara y que nos deparó a nosotros también. Entonces, nosotros debemos empezar a enseñar deberes al pie de los derechos. eh, por eso, este curso de cultura de la contribución es eso, enseñarles a los jóvenes, a los niños, y que sepan qué es lo que hay ahí. Aquí usted tiene derecho también, pero también tiene unos deberes usted, ¿cierto? Nosotros, pues obviamente, a través del tiempo uno va aprendiendo eso, pero si nos enfatizan, nos enseñan, nos comunican cositas de deberes para nosotros desde niño, pues obviamente podemos enfrentar eso más adelante con la mejor cara, con la mejor forma y obviamente atendiendo a todo eso que se nos va a presentar. Si yo voy a tener un negocio, sé que voy a incurrir a pagar impuestos, a pagar ciertas cosas, a tener los papeles al día, ¿cierto? Porque sé que es un deber de mi negocio tener eso. Y si ya lo sé, pues lo voy a hacer de una buena manera, porque obviamente toca tener todo muy bien en regla para de pronto a futuro no tener inconvenientes o cualquier otra cosa. Entonces los deberes también es bueno inculcarlos desde la casa, que barra, que recoja, que ayude, que colabore. Esas son cosas bonitas, buenas, que nos pueden enseñar. Deberíamos nosotros empezar a enseñar eso, enfatizarlo. Yo sé que ya se hace esos procesos, pero debemos enfatizar más que todos pertenezcamos. Si yo tengo un grupo de chicos en mi institución, en mi colegio, empezar a establecer las normas, obviamente fuertes del colegio. Yo sé que ustedes lo hacen, pero siempre a veces hace falta como de pronto empezar desde los más chiquitos. Arreglar el salón, organizarlo, tenerlo bonito, si es que lo tenemos, si tenemos la oportunidad, si de pronto tenemos una mesa, un comedor, pues levantar todos los platos, todo eso. Son cosas elementales, sencillas, pero si hay lugar, lo digo porque uno a veces va a algunos colegios y nada de eso se ve, antes todo lo contrario, dejan todo botado, riegan y salen corriendo, nadie les dice nada. Entonces, si inculcamos desde los más chiquitines ese tipo de procesos, pues cuando van creciendo ya va a ser más fácil que ellos incorporen ciertas normas de una manera mucho más fácil y sencilla. Tiene sus deberes, claro, tiene sus derechos, claro, pero hagámoslos, que los valoren, que los tengan en cuenta. Aquí tenemos algunos deberes de las personas y del ciudadano. Son sencillos y pueden ser aplicados en cualquier área. Entonces, respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios. Dicen que mi derecho llega hasta donde empieza el derecho del otro. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta la música, me gusta hacer oficio con música. Entonces yo pongo a todo volumen el equipo de sonido y hago mi oficio, barro en pantaloneta, bien, lavo los pisos, arreglo la ropa, todo está bien. Pero no me estoy dando cuenta que esa música que tengo a alto volumen puede estar molestando al vecino, o de pronto el vecino está enfermo, o el vecino de pronto llegó a la madrugada del trabajo y no puedo ni dormir. Entonces, no está mal escuchar música, chévere escuchar música, pero hacerlo en un volumen moderado porque estoy pensando en los demás, así yo no sepa qué pase dentro de las paredes del vecino, pero quiero moderar el sonido, debo moderarlo. Entonces yo también tengo mi derecho a escuchar música, pero debo pensar también en el otro, en la persona que está al lado, en mi vecino, en mi compañero de trabajo, bueno, un montón de cosas ahí que nos pueden afectar. Obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones. En la calle uno ve cosas bonitas y cosas no tan bonitas. Yo he visto, y aquí en Bogotá, que a veces cuando está pasando una persona mayor en la calle, hay personas que le colaboran y le ayudan, y eso está bien. O a veces va pasando en la calle la persona mayor y algunos automóviles se detienen. Uno lo ve,
Pero también pasa lo contrario. Le echan el carro por encima, la moto por encima, se pegan al pito para que la persona agilice el paso. Entonces ahí estamos, no estamos todos en la misma sintonía, no estamos todos yendo hacia el mismo sitio. Cada uno piensa en uno, ¿cierto? El que se pega al pito es porque tiene afán o simplemente no tiene paciencia o simplemente no le gusta esperar. Entonces, uno ve reflejos tanto buenos y bonitos y positivos como todo lo contrario. Respetar y apoyar las autoridades democráticas legítimamente constituidas para mantener la independencia y las integridades nacionales. Pues digamos que nosotros, y sería una tarea que deberíamos todos empezar también a implementar independientemente como sea, es echar ojito a lo que pasa con los recursos, ¿cierto? Que van a hacer el parque, quedaron en pintar el parque y hace un año y nada que le echan un brochacito al parque. Ese tipo de cosas, pues uno las conoce y posiblemente si quiero puedo ir a mirar qué fue lo que pasó con que no pintan. Depende obviamente también del sitio, del lugar donde estemos, ¿no? Pero pueden haber cosas en las cuales yo puedo ayudar o intervenir o mirar, ser veedor también. Defender y difundir los derechos humanos como fundamento de la convivencia pacífica. Dentro de nuestras instituciones, nuestras empresas, nuestros lugares, obviamente debemos respetar a los demás y que esos derechos sean respetados. Por eso dije en algún momento que en el papel todo es bonito, todo está muy bien, pero la realidad es a veces como que nos pegan muy duro. Y aunque uno debe respetar, y en la Carta Magna, en la Constitución dice que los derechos humanos se deben respetar, pues uno ve muchas cosas en la calle, por no tocar otros temas, que obviamente lo dejan a uno triste, con dudas. ¿Será que si somos personas civilizadas? ¿Será que si pensamos en el otro? ¿Será que sí? ¿Será que no? Bueno, entonces la realidad nos atropella a veces cuando uno la enfrenta y la escucha. Participar en la vida política, cívica, comunitaria del país. Hay espacios donde las personas pueden o podemos participar eh, a nivel político, cívico, comunitario. Propender al logro y mantenimiento de la paz. Dar su granito de arena a la paz. La paz empieza por uno mismo, la paz empieza por la casa. Si yo tengo muchos conflictos, problemas, peleas en mi casa, pues obviamente va a ser una cosa complicada enseñar paz en mi colegio, por ejemplo, o a mis alumnos, o colaboración, o que todos nos respetemos si yo no tengo respeto en mi casa, o si soy de mal genio, si soy grosero con mi esposa, con mis hijos, o, o todo lo contrario, son groseros conmigo, que a veces también pasa. Entonces es complicado. Sería excelente que hubiera un equilibrio, ¿no? Un equilibrio en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestros espacios. Ojalá lleguemos como a ese nivel todos, que es complicado porque puede que yo quiera que todo esté así, pero los demás, ¿será que sí quieren? Entonces es complicado, pero si tengo la oportunidad o si tenemos la oportunidad de mejorar nuestras situaciones de armonía, de comunicación, en todo ámbito, pues hagámoslo. Por lo menos que uno quiera, intente hacer el esfuerzo de mejorar todo. De pronto consigo una persona, por ejemplo, no sé, yo siempre llevo esos tipos de temas hacia el núcleo familiar. Si yo tengo una esposa o los que tienen pareja, que conviven con pareja y tienen su familia, y ve que ella o él quiere armonizar y estar bien y yo también quiero lo mismo, pues imagínense, será muy chévere, ¿cierto? Que los dos están en sintonía y puedan tener un hogar o una casa por lo menos tranquila, en paz, donde se pueda dialogar. Pero si uno quiere y el otro no quiere, ya es más complicado. Entonces nosotros debemos tener como en cuenta muchos factores para poder implementar la armonía, la paz, el diálogo en nuestros hogares, en nuestros colegios, en las calles, con nuestros amigos. Proteger los recursos culturales naturales del país y velar por la conservación de un medio ambiente sano. Esto me parece súper bonito, por ejemplo, enseñar a los jóvenes, a los niños, recoger el papelito que está tirado ahí en el patio del colegio o en el salón de clase,
recogerlo, que esté bien, ¿cierto? Si usted recoge y organiza la basura de su sitio, de su salón, ya está contribuyendo en algo a un bienestar de ambiente, tanto ambiente natural, un ambiente mejor, un ambiente sano, un ambiente visual mejor. Entonces, todo eso son cositas que uno debe implementar. Contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de los conceptos de justicia y equidad. Pues eso de contribuir al financiamiento de los gastos se traduce pues obviamente en impuestos, ¿cierto? Entonces, si usted está obligado a pagar algún tipo de impuesto, pues obviamente también tendría que contribuir desde esa parte. Por ejemplo, ahorita se está, en esa época está la declaración de renta, por ejemplo. Si usted tiene que declarar renta, pues hágalo, ¿cierto? Pero lastimosamente uno ve muchas cosas y pues ese tipo de cursos le enseña a uno cosas así como a visualizar lo que yo puedo brindar, pero uno ve el reflejo en otras personas o en otras entidades. Todo lo contrario, hacen trampa, hacen deducciones que no son, gente millonaria que pasa su declaración de renta en ceros, bueno, un montón de cosas. Pero con que usted tenga la conciencia de cumplir con su deber, ¿cierto? Que usted cumplió con su parte, ya es algo ganado. Es algo ganado porque obviamente se va a reflejar en el bienestar de usted propio, tiene su cabeza y su conciencia tranquila en un nivel de ciudadanía. Usted está tranquilo porque aportó y ayudó. Ya el tema de otros que parten de ahí, que son diferentes, pues ya es lastimosa, cosas que ojalá se erradiquen en algún momento de nuestra historia, de nuestras vidas y que uno logre verlo, ojalá. La ciudadanía, ahora si hablamos de ciudadanía nuevamente, se ha definido como la condición que se otorga al ciudadano o a la ciudadana de pertenecer a una comunidad organizada. ¿Listo? Entonces nosotros estamos organizados en nuestros municipios, en nuestras ciudades, en nuestro país. La connotación más frecuente está ligada al derecho, especialmente a los derechos políticos, sin los cuales la persona no puede intervenir, en los asuntos del Estado. Entonces, a mí me tienen que garantizar mi ciudadanía. ¿Listo? La nacionalidad colombiana se obtiene por nacimiento, ya sea que el uno o de los dos padres sea colombiano. También si siendo hijo de extranjeros, alguno de sus papás prueba que está domiciliado en Colombia en el momento del nacimiento del menor. O sea, si nacimos en el territorio colombiano, somos colombianos, independientemente si mis papás son extranjeros. Nací en Bogotá, nací en Medellín, nací en el aeropuerto. Soy ciudadano colombiano. Bueno, aquí tenemos unos aspecticos también todavía de ciudadanía. La ciudadanía, pues obviamente unos derechos civiles, otorga libertad a las personas y a los ciudadanos, da igualdad ante la ley y le da a usted la oportunidad de contratar con el Estado o con diferentes entidades, siendo ciudadano colombiano. En la evolución, los derechos políticos que tienen los ciudadanos, por ejemplo, es votar. Y las mujeres votan desde 1957. Entonces aquí vemos un cambio social que se refleja en la participación de las mujeres en el momento de votar. Y a nivel social, el Estado debería garantizar los derechos de las personas, debería, ¿no? O debe hacerlo. Entonces debemos estar nosotros ahí como muy pendientes de todo lo que pueda conllevar a eso que es tan importante de ser ciudadanos. Si usted se siente bien con lo que la administración local o de la ciudad o del municipio hace, pues bien, ¿por qué no? Pero si usted no se siente bien o ve que las cosas andan mal, usted también tiene el derecho de exigir que se cumplan las cosas. Que lo hagan o no es otro cuento. Pero la idea es que nosotros tengamos o sepamos mejor que tenemos el derecho y el deber de estar ahí fundamentados con todo lo que pasa. Listo. Entonces aquí tengo un mapita, voy a intentar ampliarlo sobre los derechos humanos. Obviamente esos derechos humanos repercuten en la ciudadanía, en cada uno de nosotros.
Entonces, derechos de primera generación, la libertad, derecho a la vida, el honor, derecho a la propiedad privada, derecho a la intimidad, son derechos que tenemos cada uno de nosotros y por el hecho de nacer ya tenemos otorgados ese tipo de derechos. Hay más, aquí simplemente nombramos algunos. Derechos de segunda generación a nivel económico, trabajar en condiciones dignas, sus descansos determinados por las leyes, vivienda digna y educación y cultura. Ahí tenemos derecho a eso. Y derechos de tercera generación, que son derechos de solidaridad que nos competen a todos. Derecho a la paz, al desarrollo, al ambiente sano, al patrimonio común. Nosotros podemos ser dueños entre todos de algo. Por ejemplo, de un parque, de un sitio que el distrito, la ciudad, el municipio, el país construyó para los ciudadanos. Nosotros somos dueños por hacerlo de eso, pero como somos dueños, debemos también ayudar a protegerlo, no dañarlo, por ejemplo, que eso es lo que a veces pasa. Hay personas, manos ahí inescrupulosas que dañan las cosas que son del común para todos. Como hablamos del ciudadano, también hablamos del Estado, ¿cierto? Aquí tenemos algunas definiciones de Estado, que obviamente pues ya conlleva a una totalidad, a una definición que alguno de ustedes me va a regalar cuando termine esta partecita. Por ejemplo, aquí nos dice una corporación, el Estado es una corporación formada por el pueblo, dotada de un poder de mando originario y asentada en un determinado territorio. O sea, está en un lugar, en un sitio, en un territorio. Las personas que están ahí son el pueblo y pues son las que mandan o tienen la potestad de mandar sobre ese territorio. Otra definición es una agrupación humana fijada en un territorio determinado en que existe un orden social, político y jurídico. Entonces, siempre el Estado está conformado en un territorio que tiene límites. El diccionario de la Luz dice que es una entidad política que preside los destinos colectivos de una sociedad y que ejerce por esta razón el poder legal. Entonces podemos decir lo siguiente, que el Estado está dentro de un territorio físico, ¿listo? En un territorio físico, una tierra física delimitada. Aquí no nos dice cómo está limitada, simplemente que está delimitada, ¿cierto? Y las personas que están en ese territorio pueden organizarse, pueden organizar sus leyes, pueden organizarse a nivel social. Entonces eso es un Estado. Entonces los ciudadanos estamos dentro de un Estado. Y dentro de ese Estado nosotros administramos la justicia, las leyes, los impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Elementos del Estado. Pues la gente, la población, es un elemento supremamente importante, un elemento territorial, porque es el espacio físico, la tierra, que está delimitado por otros tipos de Estado, ¿cierto? Obviamente aquí no estamos diciendo que porque los límites, no, porque esos son otros tierras que no tocamos, pero está definido por unos límites que se han conllevado con el tiempo. Y un elemento de poder es una autoridad que rige algunos parámetros de esas personas que están dentro del territorio. La población, pues la gente que está dentro de ese territorio, simplemente eso, sin importar sus gustos, es cada uno de los individuos, ni blanco, ni negro, ni gordito, ni religiosos, ni ateos, no, todos, absolutamente todos. Poder legítimo, esta información que les estoy mostrando, se las voy a compartir para que ustedes también pues la tengan. Poder legítimo es la capacidad que le permite al Estado cumplir sus metas. Entonces, si yo quiero construir un edificio, pues esa es la meta, construir el edificio. Pero ¿qué tengo que hacer para construir el edificio? Conseguir dinero, contratar gente, eh, comprar suministros y un montón de cosas más, ¿cierto? Entonces, si tengo un objetivo, ese poder legítimo que se le da a unos individuos, pues tienen la potestad de empezar a mirar cómo construyen ese edificio. La soberanía, que es importante. Se constituye como un elemento del Estado, o sea, es una partecita del Estado.
Y es más, sobre todo la soberanía ¿cómo decirlo? Es lo que hace un, un pueblo. La soberanía es la importancia que tiene el pueblo ante otros pueblos del mundo. Entonces la soberanía reside exclusivamente en el pueblo. De ahí sale el poder público. Y esa soberanía también es autónoma en decidir las cosas que pasan dentro de su territorio. Es por eso que digamos que los países externos a nosotros no deben inmiscuirse en las decisiones que se toman acá y viceversa. O sea, yo tampoco me tengo por qué ir a meter a las decisiones que tomen en otros pueblos. Aquí tenemos pues la Carta del 91 que ya hemos hablado. Ya pues no sé si yo me imagino que ustedes la conocen más o menos, si sea por encimita. Yo también la conozco por encimita. Y está dividida pues en varias partes. Una de las más importantes pues son los derechos que tenemos todas las personas. Y mire que los derechos abarcan una gran parte, derechos sociales, económicos, culturales, que ya los vimos en las diapositivas anteriores. Profe, qué pena. Dime. Es que creo que no estamos viendo tu presentación y ya somos varios. ¿En serio? Pero hace rato esto que presento, no, muy bien, no, está bien. Pero mira que aquí me muestra que estoy compartiendo. Buenas tardes, profe. Sí, Buenas. no, yo tampoco estoy viendo nada. Pero estaban viendo antes, ¿sí? Sí, señor, se estaban viendo Sí, antes de la señora. última explicación. Bueno, profe Mayeni, gracias. No, pero aquí me muestra que me está compartiendo. Aquí me dice que estoy compartiendo pantalla de una vez. Bueno, igual no importa. Voy a intentar ser súper claro si no estamos viendo la presentación. Igual se las comparto, listo. Entonces, está hablando que pues, la Constitución está dividida en partes. Una de ellas, la más importante, pues, son los derechos de las personas. Y hay un cuadrito muy pequeño dentro de la Constitución, o bueno, una parte muy pequeña mejor, que dice deberes y obligaciones. Entonces, aquí también podemos ver que los derechos pues, son supremamente importantes, claro que sí, ¿cierto? Independientemente del derecho que sea a la expresión, a la propiedad privada, cualquier derecho es importantísimo, no importa cuál. De pronto para una persona es el derecho a la vida, por ejemplo. Para otro, de pronto, el derecho más importante es a aprender, a la cultura, a la educación. Todo eso depende de las personas, ¿no? Pero cada uno de los derechos es supremamente importante. Y el capítulo de deberes es muy pequeño. No es que tenga que ser igual de grande los derechos, no. Pero es un capítulo que realmente nosotros casi no tocamos en la cotidianidad, los deberes de las personas. Entonces, por eso hace un rato yo preguntaba por qué los deberes casi no los tocamos y los derechos sí. Entonces, debe haber un equilibrio entre los derechos fundamentales, económicos, cualquier tipo de derecho de nosotros y también los deberes. Si yo quiero mis derechos, también debo aportar. Yo hace algunos años estuve trabajando aquí en Bogotá con las entidades del distrito, donde les colaboran la ciudadanía y bueno. Y en algún proyecto de esos, los beneficiarios de esos proyectos, pues obviamente iban por su mercado, no sé qué. Y dentro de ese programa, pues también les daban cursos, tenían que ir a sus cursos para que pudieran continuar en esos proyectos y la gente no iba. No les gustaba estudiar o simplemente no les gustaba participar de eso. Simplemente iban para que les dieran y ya. Tenían que ayudar a sus casas, tenían que hacer algunas tareas para poder continuar y no las hacían, simplemente buscaban pues obviamente el beneficio que se les daba. Entonces también yo creo que depende de cada individuo la importancia que le demos a los deberes. Si nos lo inculcan, pues esa obligación, digámoslo así, de cumplir con mi deber, pues va a ser mucho más clara. Pero si nunca nos inculcan que yo tengo que hacer algo, que debo aportar, que debo ayudar, que debo realizar mis tareas cotidianas, pues más adelante pues va a ser mucho más difícil que tengamos la capacidad pues de obviamente desarrollar todos esos deberes que nosotros debemos hacer. ¿Listo?
¿Ya les llegaría la imagen? No. No, señor, no. A mí no me aparece. No te aparece. Voy a cerrar y volver a compartirlo de la presentación a ver si pueden ver. Aunque bueno, lo que sigue ahí se los puedo charlar un poquito. Igual si tengo lo que mostrarles, se los podría hablar por WhatsApp. No sé por qué no les llega. No sé si es la internet, acá o allá, no sé. Pero vamos a mirar. Entonces, regálenme un segundito, vamos a volver a compartir todo. Tenemos un poquito de tiempo. Bueno, ahí. Por favor, me confirman, gracias. No, señor, por mi parte no estoy No, viendo nada tan de raro compartir. eso. No, gracias, profe, porque sí, es bueno que me cuenten. Sí, Bueno, yo tampoco. tampoco. Lisa, no se preocupe. Entonces ahorita les comparto unas diapositivas por el celular, pero igual aquí les cuento de qué trata. Aquí tengo un organigrama de cómo está organizada nuestra nación, nuestra República de Colombia y las ramas del poder público, ¿cierto? Pues simplemente solo para mirar, ¿no? Para que recordarnos esa partecita. Vuelvo y digo, yo les comparto a ustedes la presentación. Entonces así narradito, entonces tenemos las ramas del poder público que creo que todos la conocemos, la ejecutiva, la legislativa y la judicial. La ejecutiva es la que hace, ¿no? Ejecuta las cosas. Alcaldías, gobernadores y presidencia. Legislativa, las leyes del Estado, y está el Congreso. Y está la rama judicial, donde obviamente vemos o buscan que los que han quebrantado la ley, pues obviamente paguen sus penas o que se lleven a cabo las leyes, etcétera, etcétera. Ahí están, yo se las nombro, simplemente es como para un repasito ahí, porque sé que en algún momento de nuestra vida estudiantil y formativa lo vimos. Entonces, rama judicial, Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia, Consejo Superior de la Judicatura, Consejo de Estado, Jurisdicción Especial para la Paz y la Fiscalía General de la Nación. ¿Listo? Entonces ahí simplemente eso. Y hay unos organismos del Estado que son organismos de control, organismo electoral y otro tipo de organismos. Y los organismos de control, que esos son muy famosos y muy nombrados, por ejemplo, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General. Organización Electoral, Consejo Nacional Electoral y la Registraduría. Y tenemos otros organismos, Banco de la República, Comisión Nacional de Televisión y Comisión Nacional del Servicio Civil. Entonces, digamos que el Estado, nuestra república, nuestro país, está constituido por diversos estamentos que permiten el control, la creación de las leyes, el control de las mismas y la administración de los recursos, ¿cierto? Cada rama del poder público tiene unas funciones específicas y se organizó así para que ni la una se interviniera con la otra. Antes deberían todas unirse para caminar hacia el mismo lado. Deberían. Pero bueno, esas son otras historias. Entonces están divididas para que sean independientes, al menos en teoría. Y profes, tarea. Vamos a hacer una investigación en 10, 15 minuticos. ¿Listo? Entonces, todos, pregunto, ¿todos están en el WhatsApp? Si alguno no está, por favor me avisa. Bueno, creo que todos estamos en el grupo. Entonces, les voy a enviar una imagen al grupo de unos términos para que los investiguen. Nosotros ya los hemos escuchado, tal vez hasta han participado ustedes en esos
de palabritas que les voy a compartir ahí. Entonces, ¿cuál es la idea de ahorita, profes? Que usted investigue esos términos. Iniciativa popular, consulta popular, plebiscito, ahí les acabo de enviar la foto, referendo, revocatoria del mandato y cabildo abierto y voto. ¿Listo? Para tenerlo claro que es cada una de ellas. Entonces, hacerlo hay una pequeña, como están, me imagino que todos ahí en internet bien pegaditos, ya sea por el celular o por un computador. Investigue esos términos, simplemente hagamos un archivito con esos términos, copie y pegue y lea, no es más. A veces copiamos cosas y ni las leemos y las presentamos y dicen una cosa totalmente diferente a la que yo quería explicar. Entonces, cuando usted investigue y encuentre las definiciones, léalas, ¿listo? Entonces, profe, les damos que 10 minuticos, 15 minuticos, aparte que hacen un poquito de break, se pueden tomar un tintico a los que les gusta el tinto y van investigando eso, ¿listo? ¿Preguntas e inquietudes? Ninguna por el momento. Listo, entonces investiguemos esos, profe. Ahí les envié la foto, que aquí una profe me dice que no se escucha. Entonces, profes, 15 minuticos, investiguen esos términos, los organizan y los guardan en un archivo. Si lo pueden hacer de una vez, mejor. Si no, pues lo pueden hacer después. ¿Listo? Pues hagámoslo. Son las 6:54, 7:10, 7 y 8. Volvemos aquí a reactivarnos, ¿les parece? Muy amable, gracias. Listo, profe. Entonces, cualquier cosita como lo que me acaba de decir la profe Lucía. Entonces, si se les presenta algo, cuéntenme, profe. Son libres, obviamente, de contarme las cosas. Y les hago llegar, pues, la información. Si veo que es una información muy importante, pues, directamente se las envío o al grupo de WhatsApp y listo. Si se dan cuenta, la información que manejamos es la que cotidianamente ya manejamos todos nosotros. Suena redundante, pero así es. Entonces tampoco es nada del otro mundo. La parte de contribución es simplemente información de contribución. No vamos a hablar de impuesto como tal ni nada por el estilo. Vamos a hablar de contribución, generalidades de esa área. Y el último se llama caja de herramientas, que es donde nosotros, bueno, la DIAN desarrolló una serie de herramientas, videos, textos, actividades para que usted de pronto le pueda servir y pueda implementar esa herramienta con su formación, con las cosas suyas. ¿Listo? Entonces, profe, nos veríamos el próximo martes. No sé si la profe Lucía me va a decir algo, que veo la mano ahí alzada. Bueno, creo que va levantadita la mano. Entonces, nos veríamos el próximo martes. Por favor, lo de la investigación háganlo en un archivo, como su merced quiera, con su nombre, por favor, y me lo regalan en el Classroom. Ya les voy a abrir la actividad en el Classroom para que la puedan cargar. Algunas personas ya me lo enviaron en el WhatsApp, también pues tengo que revisar el WhatsApp. Que tengan un buen fin de semana. Bendiciones para todos y cada uno de ustedes, para sus familias. Que estén muy bien. Gracias. Feliz noche. Merci, buenas noches. Señora. Profe, Buenas noches. qué pena que el internet me estaba fallando y se me fue cuando llevaba como 5 minutos de estar conectado. Sí, señora. Se me fue y apenas se me restableció la conexión hace como unos 15 minutos. Listo, profe, hagamos una cosa. Tranquila, profe. La investigación son esos punticos que envía al grupo de WhatsApp, esos punticos que referendo, eso es la investigación. Yo voy a hacer la tarea de una vez, voy a hacer lo siguiente, profes. Lo que grabamos la noche de hoy lo voy a subir de una vez a YouTube y se los envío en una media horita por el grupo de WhatsApp, por si le quieren echar una miradita. ¿Listo? Entonces se les va a quedar grabado. Okay. Listo, mi profe. Profesora Mónica Torrado. Muchas gracias. Vale, profe.
Profe Mónica, alzaste la manito. Muchas gracias. Feliz noche, que estén muy bien, Dios los bendiga. Se cuidan, por favor. Creo que la profe Mónica. Profe Rosemary también tiene la manito arriba. ¿Me vas a comentar alguna cosa? Sí, profe, hazme un favor. Claro que sí. Tú hablabas del Classroom. ¿Tú ya lo habilitaste o todavía no está? Profe, habilitado? su merced, ¿sabe qué pasó? Me acabé de corchar porque yo abrí varios esta semana y no me acuerdo si abrí el de ustedes. Voy a mirar. Sí. Si no lo abrí, lo abro ahorita. Ahorita mismo me dedico solo al grupo. Listo, vale. Y pues nos envía acaso los datos al WhatsApp para Sí, subir señora. las Sí, informaciones. Pues yo ya las envié al WhatsApp, pero pues para colgarlas en el Classroom para que le Perfecto, quede mi más profe. fácil revisarlas. Eso, profe, gracias. Muy Listo, gracias, gentil. mi profe. Feliz noche. Igualmente, que Gracias, estén bien igualmente. ustedes, que descansen, que las consientan y los consientan. Estén muy bien. Amén. Dios lo bendiga. Hasta luego.